Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Andrés Montoya y el día de hoy expondremos el tema de condiciones geotécnicas especiales. Mi persona expondrá la introducción. Mi compañera Yurani Alexandra Ruano, los suelos expansivos. Mi compañero Iván Darío Ortiz, los suelos dispersos. Mi compañera Lina María Hurtado, los suelos colapsables. Juan David Leitón, con presentación de caso. Y mi compañera Natalina Ginette Ordóñez, con las conclusiones. La estabilidad de una estructura no depende solo del diseño de sus elementos, sino también del tipo del suelo en el que se apoya. En ingeniería civil, las cimentaciones juegan un papel fundamental, pues se encargan de transmitir las cargas del edificio al suelo donde se apoyan de manera segura. Sin embargo, no todos los suelos tienen un comportamiento predecible. Algunos de estos presentan características especiales que pueden ser un desafío a la hora de la construcción. En este contexto encontramos tres tipos de suelos con condiciones geotécnicas especiales, que serían los suelos expansivos, los suelos dispersivos y los suelos colapsables. Estos materiales pueden experimentar tanto cambios de volumen como erosión interna o pérdida de resistencia, lo que puede comprometer la estabilidad de las estructuras si no se identifican y manejan adecuadamente. El estudio de estos suelos es crucial, porque si no se toman las medidas adecuadas, pueden generar asentamientos diferenciales, grietas en edificaciones, deslizamientos de terreno o incluso colapso total de la estructura. En muchas ocasiones, los problemas asociados a estos suelos no se pueden identificar a simple vista y pueden manifestarse ya con el tiempo, provocando altos costos de reparación o fallas irreversibles. A lo largo de este video, exploraremos las propiedades y el comportamiento de los suelos expansivos, dispersivos y colapsables. Analizaremos cómo estos afectan a las estructuras, cómo se pueden identificar tanto en campo como en laboratorio y qué soluciones existentes pueden minimizar sus efectos. Además, se analizará un caso de estudio que nos permitirá entender el impacto de estos suelos en proyectos reales. Suelos expansivos. Son suelos con alto contenido de arcilla que se expanden con el agua y se contraen al secarse. Estos suelos están compuestos principalmente por minerales activos como la montmorillonita, vermiculita y algunas variedades de jaloisita, que aumentan significativamente en su cambio volumétrico. ¿Cómo podemos identificarlos? Estos suelos los podemos identificar de manera visual, ya que en épocas de verano presentan grietas, como se puede observar en la imagen, por su alta plasticidad y ya que son suelos con textura de arcilla pegajosa. También el Instituto Geográfico de Agustín Codazzi nos regala los informes en donde se encuentran las zonas con estos suelos. Otra forma importante son los ensayos de laboratorio, como los límites de Atterberg y el ensayo de consolidómetro. A continuación se presenta la tabla de la norma NSR10 que permite realizar la clasificación de estos suelos expansivos. Proceso expansivo. Como se muestra en el dibujo 2, la infiltración de agua hace que la humedad se vaya hacia los extremos, provocando levantamientos diferenciales. En el dibujo 3 se puede evidenciar que la humedad se concentra en el centro de la estructura y provoca un levantamiento, y los asentamientos en los extremos. Este proceso expansivo, la problemática que nos genera son daños en las viviendas, como se puede observar en los muros, daños en las cimentaciones y deformaciones en las carreteras. Como medidas preventivas tenemos cubrir el terreno sobre el cual se proyectan las edificaciones con membranas impermeables, drenaje de las aguas de escorrentía, paisajismo e irrigación, alcantarillados y rellenos, barreras de humedad y subdrenajes. Continuamos con los suelos dispersivos o erodables. Los suelos dispersivos los podemos observar como arcillas cuya concentración de sales de sodio en el agua pasa de 40 o 60% del total de sales disueltas. Este sodio lo que hace es alterar la estructura del suelo, haciéndola extremadamente susceptible al agua. Por otro lado, los suelos erodables están compuestos por arenas muy finas, limos no cohesivos y depósitos eólicos, lo cual los hace muy vulnerables pero a la acción de las corrientes de agua. Características de los suelos dispersivos. Estos suelos presentan una apariencia homogénea que a diferencia de otras arcillas, los suelos dispersivos parecen ser uniformes. También tienen la característica de baja cohesión debido a la alta concentración de sodio.
y a pesar de su aspecto firme y seco, estos suelos se disuelven progresivamente en el agua y comienzan a perder su estructura, extendiendo el fenómeno de erosión interna. Características de los suelos erodables. A diferencia de los suelos dispersivos, estos suelos no se disuelven en el agua y no presentan cohesión. Los podemos encontrar en ambientes aluviales. Y una característica muy importante es que producen socavación y tubificación. Este fenómeno trata de que el agua se infiltra a través de ellos, generando túneles subterráneos y debilitando el terreno desde adentro. Para la identificación de estos suelos lo podemos hacer en el laboratorio, con las pruebas de ensayo de dispersión con doble hidrómetro, prueba de dispersión en tubo de sodio, prueba de erosión en el canal de flujo. Y también lo podemos hacer en el campo con la presencia de cárcavas y erosión visible, apariencia frágil y suelte, y con la prueba de dispersión manual, la cual consiste en colocar una muestra en agua y observar si se desintegra espontáneamente. Estos suelos pueden ser muy problemáticos en obras civiles. Por ejemplo, en edificaciones la pérdida del material y las apariciones de cavidades subterráneas puede llegar a ser tan grave hasta llegar a un colapso estructural. El fenómeno de socavación se presenta sobre todo en estructuras como puentes, muros de contención, y en carreteras y taludes la pérdida del material afecta mucho la estabilidad. Medidas preventivas. Remoción del suelo erosionable. Se recomienda acudir a esta medida siempre y cuando la excavación pueda ser viable económicamente. Restricción severa del humedecimiento. Esta medida se utiliza sobre todo en los pavimentos con la utilización de drenes y subdrenes. Y por último tenemos el recubrimiento impermeable y el recubrimiento vegetativo, los cuales lo podemos ver sobre todo en taludes. Suelos colapsables. Es todo aquel suelo que sufre un apreciable cambio de volumen, en este caso disminución de volumen, esto debido a humedad, cargas aplicadas o una combinación de ambas. Características de un suelo colapsable: estructura abierta, relación de vacíos elevada, densidad seca baja, alta porosidad, depósito geológicamente joven o recientemente alterado, baja fuerza de unión entre partículas. Tipos de suelos colapsables. Existen 4 tipos de suelos colapsables: suelos aluviales y coluviales, depositados en ambientes semidesérticos por flujos más o menos torrenciales. Suelos eólicos, depositados por el viento, son aremas y linos arenosos con escaso cemento arcilloso en una estructura suelta o inestable. Cenizas volcánicas, provenientes de cenizas arrojadas al aire por eventos recientes de actividad volcánica explosiva. Suelos residuales, derivados de la descomposición in situ de minerales de cierta roca. Identificación de colapsabilidad. Con la siguiente ecuación se puede identificar la colapsabilidad. Aquí están todos los términos. Criterio de evaluación. Gamma sub T sobre gamma sub T es mayor a 1, quiere decir que es un suelo estable o expansivo. Y si gamma sub T sobre gamma sub T es menor o igual a 1, es un suelo colapsable. Clasificación de grado de colapsabilidad. Con la siguiente ecuación lo podemos clasificar y con esos valores en esta tabla vamos a ver qué grado de colapsabilidad tenemos. En un lado está deformación potencial de hidrocolapso y en el otro la clasificación de severidad. Cálculo de asentamientos por colapso. Con eso calculamos el asentamiento por colapso con las dos ecuaciones. Medidas preventivas de suelos colapsables. Remoción del suelo colapsable, restricción o minimización de la humedad, transferencia de las cargas a suelos inertes, estabilización por inyección de agentes químicos, prehumedecimiento, compactación, vibroflotación, voladuras controladas a profundidad. Ahora abordaremos el caso de estudio para el cual se hará referencia a un suelo colapsable. Este caso se puede encontrar en internet como evaluación de una cimentación profunda en un sistema placa pilote e inclusiones rígidas para un edificio construido en un suelo colapsable del Distrito Federal de Brasil. Primero hablaremos de las condiciones del suelo en el Distrito Federal de Brasil, en el cual se conforma una estructura de microagregados unidos por puentes de arcilla y cimentaciones que sustentan una estructura bastante porosa, y dicha estructura presenta también grandes contenidos de arena, permeabilidad media y baja resistencia. Algunas características de este suelo, como las podemos ver, son el límite líquido, que está entre 25 y 78%, el límite plástico, que se encuentra entre 4 y 38%,
Y finalmente la relación de vacíos, que está entre 1.2 y 2.2. Estas características pueden indicar la alta compresibilidad del suelo y un alto potencial de contracción o de expansión. Los problemas por colapso en el Distrito Federal suceden comúnmente en estructuras antiguas, cuando ocurren periodos de lluvias intensas y periodos secos de forma consecutiva. Se informa que en dichas ocasiones estos casos son compartidos por la prensa local, y un caso muy conocido es el de un estacionamiento del sector comercial del sur en el cual se presentó un desnivel de 60 centímetros aproximadamente, entre otros muchos casos. Ahora, el caso de estudio presenta un comparativo entre dos métodos de cimentación profunda: el sistema de placa pilote, que es bastante usado en el Distrito Federal, y un sistema de inclusiones rígidas, como una alternativa en fase de estudio todavía para proyectos residenciales de poca altura. La estructura en cuestión consiste en un edificio aporticado de 4 niveles con una carga distribuida de 44 kN por metro cuadrado. El proyecto de losa pilotada consiste en 58 pilotes de 30 centímetros de diámetro y una profundidad de 15 metros unidos estructuralmente a una losa de 20 centímetros de espesor, y el proyecto alternativo consiste en un sistema de inclusiones rígidas con 64 elementos de 30 centímetros de espesor y una profundidad de 10 metros sin conexión estructural a una losa. Y para este análisis se utilizó el programa Plaxis 3D para simular las condiciones propuestas. Y es importante conocer que los asentamientos máximos permitidos para edificios aporticados son de 65 milímetros en esta localidad. Para el sistema de placa pilote, la losa pilotada, como ya se mencionó, posee elementos de 30 centímetros de diámetro, 15 metros de profundidad y un espesor de losa de 20 centímetros, donde los asentamientos calculados con el programa son de 52.3 milímetros, que está conforme a los límites establecidos para este tipo de estructuras. Por último se encuentran las inclusiones rígidas, donde ya se mencionó también que la solución eran 64 inclusiones de 30 centímetros de diámetro, 10 metros de profundidad, con una capa de repartición de suelo compactado de 1 metro de espesor, y los asentamientos totales obtenidos para el sistema de cimentación en inclusiones rígidas fueron de 66 milímetros calculado con el programa Plaxis 3D, que está muy próximo a lo que se considera aceptable para este tipo de proyectos. Conclusiones. A lo largo de esta presentación vimos cómo los suelos expansivos, dispersivos y colapsables pueden representar grandes desafíos en la construcción. No se trata solo de saber que existen, sino de entender cómo afectan las estructuras y qué podemos hacer para evitar problemas. Cada tipo de suelos nos deja una lección. Los suelos expansivos nos enseñan que la humedad puede generar movimientos y daños si no se controlan bien. Los suelos dispersivos nos muestran que el agua puede erosionar el suelo desde adentro, debilitándolo sin que lo notemos a simple vista. Los suelos colapsables nos muestran que un suelo aparentemente estable puede hundirse drásticamente al mojarse. Estos suelos no siempre son evidentes a simple vista, por lo que es fundamental realizar estudios detallados de caracterización geotécnica antes de cualquier obra. Ensayos de laboratorio y estudios de campo permiten anticipar su comportamiento y tomar decisiones acertadas en el diseño de cimentaciones y estructuras. Para evitar fallos estructurales, la ingeniería geotécnica ofrece soluciones como mejoramiento del suelo, cimentaciones especiales, drenajes adecuados y tratamientos químicos, dependiendo de cada caso. La correcta elección de estas estrategias puede marcar la diferencia entre una construcción segura y una vulnerable. No basta con diseñar una estructura fuerte, también hay que asegurarse de que el suelo en el que se apoya sea el adecuado o que se tomen las medidas necesarias para estabilizarlo. Por último, pensemos en un caso simple. Un cambio en la humedad puede hacer que un suelo expansivo rompa cimientos. ¿Cuántas estructuras han fallado simplemente porque no se estudió bien el suelo antes de construir? ¿Vale la pena arriesgar una obra por no hacer un análisis geotécnico adecuado?